Bueno, lo decíamos antes de la tanda, momento de hablar de economía, momento de recibir al economista Germán de Agosto. ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, hablábamos fuera del aire de que termina el año, momento de balances, momento de programar qué es lo que se hace el año que viene, momento de pensar en lo que se viene, en lo que sigue. Y en esto de pensar en lo que se viene y en lo que sigue, nos gustaría hablar del salario. Bueno. Si te parece comenzar por ahí, ¿cómo ha sido la evolución del empleo, del desempleo en el último año? ¿Cómo estamos en relación al 2019? ¿Qué es lo que se prevé para el próximo año, por ejemplo? Bien, ¿quieren arrancar capaz que por empleo? Como para ir empleo. Podemos Sí, ir empleo, salarios, ingresos. Y después ya nos vamos con salarios. Asociamos con actividad y vamos recorriendo, si les parece, los distintos lugares de la economía con esa mirada prospectiva que cada vez es más compleja, porque el mundo es cada vez más complejo, en particular las regiones cada vez más complejo y la incertidumbre es cada vez más alta, pero vamos a empezar a ordenar un poquito. Dale. Si pensamos en la dimensión del empleo, lo que tenemos ahora es como una estabilidad de lo que había sido la recuperación que vimos en el primer semestre. Que esa recuperación que vimos en el primer semestre del año contrasta con el retroceso que habíamos observado en el 2022. Porque si vos mirás el 2022 y comparás enero con diciembre, lo que tuvimos ese año fue una destrucción de puestos laborales, ¿sí? Por más que el promedio, que es distinto mirarlo punta a punta, aparece esa creación que había sido determinada por el mes, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan. Pero cuando miras punta a punta, en enero y diciembre hubo una destrucción de empleo, eso se revirtió en el primer semestre, particularmente, no te digo raro, pero de alguna manera se revirtió en un contexto donde la economía está creciendo muy poco, o sea, y donde los salarios están recuperando, lo cual también es como nos cuestiona ver cuál es la continuidad de ese proceso hacia adelante, porque los últimos datos que hemos visto justamente marcan esa estabilidad de esa recuperación acelerada, ¿sí? Pero para tener un orden de magnitud que nos permita como anclarnos un poco, si comparás octubre con octubre, que es el último dato que tenemos, hay más o menos 48.000 empleos más, ¿sí? Pero de esos 48.000, 44.000 son empleos informales y 25.000 son subempleados. Los subempleados son básicamente personas que están ocupadas, pero que trabajan menos tiempo del que pueden y que desearían. ¿Sí? Hay un problema de insuficiencia en la cantidad o en el volumen de horas trabajadas, y eso es una de las restricciones que tenemos cuando miramos a la interna del universo de empleados, ¿sí? La informalidad como una de ellas y el subempleo. Entonces, un porcentaje relevante de los empleos que se han creado en el último año, ¿sí? Si tomamos el último dato, tiene esas características. O sea, puestos de calidad en realidad son los menos en esa Exacto, porque si te decíamos esa estimación, por ejemplo, estoy citando a Nicolás Sichevsky, su estimación son 48.000 empleos más, pero 44 informales, es decir, no hay registro de la Seguridad Social, y 25.000 son empleos subempleos, ¿sí? No sé, para tener una idea de a qué hablamos cuando hablamos de empleo, jornales solidarios, por ejemplo, que son como jornadas más cortas, de alguna manera, no son 40 horas semanales, sino que son menos de eso, y eso es una restricción o un vínculo problemático con el mercado laboral, más allá del desempleo, que es donde uno siempre tiende a centrarse naturalmente cuando piensa en restricciones al empleo, pero cuando vos mirás también otros tipos de problemas que tenemos, naturalmente aparecen ese tipo de consideraciones. Acá entran también los contratos a término, por ejemplo, cuando se te contrata por 3 meses. Bueno, ahí tenés, eso lo vas recogiendo las fluctuaciones naturales de la propia encuesta que se va haciendo mes a mes, la SH, que es de donde sacamos todos los datos para hacer eso. Entonces, esas fluctuaciones las vas recogiendo a partir de esas variaciones mensuales. Entonces, nosotros ahora estamos viendo esa foto, octubre-octubre, que es el último dato, y como que nos da eso cuando miramos un poquito esa descomposición. ¿Sí? Así que esa estabilidad del empleo, que de alguna manera estamos viendo en los últimos datos, cuando vos le sumás la actividad, es decir, la tasa de actividad, ¿sí? El mercado laboral, podemos pensarlo como cualquier mercado. ¿Qué significa eso? Que tenemos una oferta y una demanda que se intentan todo el tiempo emparejar. Cuando hablamos de empleo, estamos pensando en demanda laboral, ¿sí? Esa es una de las dimensiones relevantes del mercado de trabajo. La otra dimensión es la oferta, es decir, nosotros buscando oportunidades activamente. Y lo que está pasando es que con el empleo más estable en estos meses y un poquito más de actividad, es decir, más gente volcándose al mercado de trabajo, lo que da como resultado es un aumento del desempleo, que justamente es la variable que tomamos para medir ese desequilibrio. Entonces tenés como esa configuración. Empleo que se recuperó durante la primera parte del año y ahora muestra mayor estabilidad, ¿sí? Actividad que viene recomponiéndose, y la combinación de esas cosas da un aumento del desempleo. Este sería como el panorama cuando vos lo mirás en grandes números, ¿no? Naturalmente, uno de los problemas que tenemos es que siempre estamos pensando como niveles promedio, ¿sí? El desempleo es 8,3% a nivel país. Pero después también cuando vos abrís ese tipo de información, encontrás un montón de heterogeneidades que también te ayudan a pensar en los desafíos, en la magnitud de los desafíos que tenemos hacia adelante. Ejemplo, cuando vos mirás el desempleo y lo mirás por tramos etarios, ¿sí? El desempleo juvenil
juvenil es del 20-25%. De alguna manera hay 1 de cada 4 jóvenes menores de 25 años que está buscando activamente trabajo y no lo encuentra. ¿Sí? Eso es un rasgo estructural. Lo mismo tenés otro tipo de heterogeneidad cuando mirás por nivel educativo. Mirás por nivel educativo, desempleo promedio, imagínense, 8,3, pero por ejemplo el desempleo entre personas que tienen título universitario o más, en nivel educativo, ha oscilado entre 1 y 2%. Es decir, la composición de los promedios, lo que se nos pierde en los promedios, también es relevante para pensar hacia adelante, porque de alguna manera estamos haciendo balance, pero también con mirada prospectiva, porque bueno, vos tenés naturalmente un montón de transformaciones en el ámbito tecnológico que van a poner más presión sobre esas brechas que de alguna manera son estructurales y que se han venido agravando, producto de justamente de la construcción acelerada de todos esos cambios. Entonces, cuando mirás un poquito más sobre los datos, empezás a encontrar ese tipo de problemas que son desafíos hacia adelante porque no son cosas que se corrijan en el corto plazo. El desempleo juvenil medianamente estable en torno al 25%, no es algo que vaya a cambiar, porque cuando miras para atrás es algo que tenés como rasgo estructural. Entonces, es un poco la composición de los principales indicadores y después algunas desagregaciones o precisiones en torno a la dimensión de la calidad del empleo. O sea, no sé si... Sí. Y si se piensa justamente en estos puestos que no son jornales solidarios, ¿no? Que son estos puestos, si queremos, de mayor calidad que decíamos, ¿en qué sector ha crecido? Y bueno, ahí todavía con los datos del INE mensualmente no tenemos como una gran pieza de información, pero básicamente lo que tenemos es una recuperación de sectores que han sufrido mucho también. Ahí va. Incluso lo que está inventando el empleo informal también es un reflejo de lo que pasó en el marco de la pandemia. Entonces vos estás viendo como esas dinámicas, porque justamente son años particulares, porque vos venís en particular de ese gran accidente que tuviste. Y naturalmente lo mismo cuando vos mirás pensando en desafíos hacia adelante, y seguramente preguntarán o no preguntarán, pero Argentina siempre está presente cuando vos miras también los datos del litoral y bueno, todos los departamentos del litoral tienen 2 dígitos de desempleo, o sea, es decir, y eso no va a cambiar en el corto plazo y naturalmente esa afectación empieza en el litoral, pero se traslada hacia el resto del país. El contrabando o la incidencia del contrabando, por ejemplo, lo ves reflejado en los datos. El otro día la Cámara Nacional de Comercio sacó la encuesta trimestral de actividad del sector y dio una contracción del sector, ¿no? Del sector de comercio y de servicios, que de alguna manera una economía como la nuestra, que si bien no está creciendo mucho, pero ha venido creciendo con el mercado laboral recuperado, y bueno, está dando cuenta de que ahí tenemos un problema en Argentina, lo mismo que se desprende cuando vos comparás, por ejemplo, lo que está pasando con el consumo de los hogares, que eso es lo que podemos mirar a través de las cuentas nacionales, que es como el marco metodológico sobre el que hacemos las mediciones del PIB, ¿sí? Y mirás la recaudación de IVA por otro lado, y te da que el consumo privado de las familias crece, pero la recaudación de IVA cae. O sea, la única forma que tenés como cerrar esa foto es, bueno, acá tenemos un desvío de demanda que es justamente lo que cierra cuando vos mirás las brechas que tenemos con Argentina, donde algunos productos como la mayonesa son 800% más caro en Concordia, en Salto que en Concordia. Entonces, de alguna manera, eso es otro gran tema que tenemos, que también se desprende cuando vos haces como doble clic sobre los datos del mercado laboral y encontrás que también geográficamente encontrás esas disparidades que seguramente se profundicen antes que se empiecen a corregir, porque no sabemos mucho qué va a pasar con Argentina, pero sabemos que por lo menos los próximos 6 meses, años, 6 meses, un año, bueno, es un panorama complejo porque ya han advertido de lo que va a suceder. Naturalmente, si vos haces un ajuste fiscal de la magnitud que estás diciendo que vas a hacerlo, independientemente de que no hagas todas las otras locuras que dijiste que vas a hacer, pero ya solamente con un ajuste de esa magnitud, ya es una contracción fuerte de la economía, con una riesgo de hiperinflación, es decir, una inflación que está en el 140%, pero que rápidamente puede convertirse en algo mucho mayor, y con un 40% de base de pobreza. Entonces, de alguna manera, cuando miramos en clave uruguaya, eso no va a mejorar en el corto plazo. Y si pensamos en el salario ahora sí, y en lo que tiene que ver con la evolución y con lo que nos espera para el año que viene, para el 2024. Bueno, cuando vos mirás en términos de salarios, lo que hemos visto en los últimos meses, en particular, bueno, ya casi un año, es que mes a mes el crecimiento del salario, que nosotros lo medimos a través del IMS, que es el índice medio de salarios, ¿sí?, viene superando el aumento de la inflación. ¿Eso qué quiere decir? Que el salario real se ha venido recuperando, entre comillas. Ahora hacemos la presión en torno a lo que implica la palabra recuperación, ¿sí? Entonces, los últimos meses lo que tenemos es que los salarios le han ganado a la inflación, y eso supone que ese proceso de recomposición del poder de compra, que es lo que nos importa, ¿no? Cuánto puede comprar mi salario, ¿sí?, ha comenzado. Y eso supone, o está enmarcado dentro de ese compromiso, de llevar el nivel del salario al mismo umbral que tenía en 2019. Por eso se habla de recuperación. El tema es que lo que se perdió entre 2020 y ahora
no se recupera. Lo que sí se recupera es el nivel, y eso es lo que estamos empezando a ver como el nivel de los salarios en este contexto de fuerte moderación de la inflación. Tenemos que tener una idea de que básicamente hace un año teníamos 9% de inflación, hoy tenemos 4% de inflación. Eso es una reducción sumamente relevante de la inflación que ha permitido que justamente los salarios aumenten su poder de compra, pero que también supone pensar hacia adelante y decir, bueno, la inflación seguramente haya tocado un piso. En particular, por la incidencia que puede tener el dólar sobre la inflación, sería esperable que aumente en los próximos meses, y eso va a tensionar un poco más ese compromiso político de recuperar el umbral. Pero de vuelta, lo que haces es llevar el nivel a lo que había en 2019, que no quiere decir que vos hayas recuperado 30 meses acumulados de pérdida de poder de compra. Y de nuevo, eso lo mirás en términos promedio, pero naturalmente cuando lo abrís para ver cómo está siendo el tema de los sectores, vos encontrás un sector que es el caso paradigmático, como hoteles y restaurantes, donde todavía estás lejos de llegar a ese umbral del 2019. Pero naturalmente es un compromiso sensible desde el punto de vista de la economía política, porque bueno, vamos a entrar en un año electoral, y naturalmente el salario es justamente el principal fuente de ingreso que tenemos uruguayos. Entonces, en ese contexto, es una promesa, si se quiere, un compromiso que tiene su peso desde el punto de vista de los incentivos a ganar las próximas elecciones, por ende es sensible de esa perspectiva, y de alguna manera lo que vemos es esa situación. Estamos en ese proceso de recomposición, que de nuevo no implica recuperar lo que se perdió, porque lo que se perdió, y ese proceso es heterogéneo desde el punto de vista sectorial, es heterogéneo desde el punto de vista de los distintos segmentos de la población, y naturalmente nosotros nos enfocamos cuando hacemos análisis de salarios, porque los datos así se prestan para eso, porque son mensuales lo que tenemos de variación del salario, ¿no? Cuando estamos hablando de se recuperó el salario, el poder de compra, en general estamos hablando de variaciones del poder de compra, pero no podemos perder de vista sobre qué niveles operan esas variaciones, ¿no? Porque una variación del 1% no es la misma variación en un salario de 20.000 pesos que en un salario de 150.000 pesos. Entonces muchas veces la conversión siempre discurre hacia la variación, porque mes a mes el INE nos nutre de información sobre la variación, pero si tomamos los datos del Cuesta Duarte, que implican un poco más de procesamiento de información, sabemos que 1 de cada 3 ocupados en Uruguay gana menos de 25.000 pesos líquidos por 40 horas semanales, lo que implica que tiene salarios sumergidos. Y hay sectores, por lo menos 4 sectores, en donde el 50% de los trabajadores percibe salarios sumergidos, y de alguna manera hay 1 de cada 10 que gana, por 40 horas, ¿sí?, gana menos de 15.000 pesos. Entonces, la información sobre salarios deberíamos complementarla siempre con la variación, que es lo que más llama la atención, porque mes a mes el INE nos da la información, pero siempre tenemos que tener en cuenta, bueno, cuál es la incidencia de esos salarios sumergidos y de alguna manera cuál es la incidencia de esas variaciones. De nuevo, 1% de 15.000 pesos no es 1% de 150.000 pesos, entonces le importan las dos cosas, ¿no? Cómo vienen variando, cómo vienen evolucionando los últimos meses, pero también de qué nivel partimos, y en particular, tomando como referencia esos datos, bueno, de alguna manera te permite ayudar a cerrar otras fotos. Por ejemplo, si vos mirás, el 86% de los hogares pobres hay al menos un trabajador. Es lo mismo que decir que de cada 100 pobres, 29 son trabajadores. O sea, ¿cuáles son esos 4 sectores que mencionaste que tienen servicio? Tenés agrocomercio, servicio doméstico, y me está faltando uno que andaba, que te lo debo, porque no lo tengo, pero me acuerdo en la gráfica y eran, sí, exacto. Servicio doméstico es el que tiene más, después comercio y agro. Esos serían los 3, y después el cuarto te lo debo, me lo llevo de ver. ¿Y cuáles son las políticas justamente que están faltando ahí o fallando en estos sectores que decimos, bueno, están tan mal en relación a otros, ¿no? Y bueno, ahí también tenés como esas regularidades más estructurales, de alguna manera son sectores en los que la formalidad ha aumentado en los últimos años, no ahora en este periodo, pero de alguna manera tienen ese problema estructural de salarios sumergidos, y quizás eso necesite justamente lo mismo que pasa con la pobreza. Naturalmente, solamente el crecimiento no te va a reducir la pobreza en ausencia de otras intervenciones, ¿sí?, que de alguna manera son ese tipo de política de transferencia, o sea, fortalecer las transferencias. Porque una cosa particular que vos estás viendo es que decimos, bueno, después del accidente del 2020, la economía se ha recuperado, y hoy el nivel del PIB o de la riqueza que se ha generado está por encima del nivel que teníamos en el 2019, y el empleo ha venido recuperándose, por lo que decíamos, y el salario también un poquito, ¿sí? Sin embargo, vos mirás la pobreza y no cede, ¿sí?, está por encima de esos niveles, y eso en general es un proceso que se llama histéresis, es decir, el problema persiste más allá de que persista la fuente que generó ese problema. La pandemia desapareció, pero ese aumento de alguna manera está costando más, y bueno, cuando tratás de entender, vos encontrás ese tipo de información, por ejemplo, que en realidad el 86% es trabajador dentro de un hogar pobre. Entonces, cuando vos pensás en la pobreza, también está diciendo, bueno, más allá de la recuperación de los ingresos de los hogares, cuando pensamos en ingresos de los hogares, estamos hablando de dos variables
al mismo tiempo, salarios y empleo. Pero eso no se está traduciendo en una reducción de la pobreza y por ende hay un núcleo de personas bastante relevante, ¿no? Más o menos tenemos 370.000 personas pobres en Uruguay, que no es sensible a los vaivenes cíclicos de la economía. Es decir, cuando la economía viene levantando, igualmente nos salen y naturalmente que están al margen estructuralmente. Eso demanda otro conjunto de políticas públicas mucho más focalizadas y mucho más fuertes de lo que tiene que ver con transferencias monetarias, porque acá estamos diciendo sí, que obviamente la pobreza es un fenómeno multidimensional. Obviamente importan muchísimas cosas, pero en particular la primera es la falta de ingresos para hacer frente a los gastos, y eso es lo que estamos viendo, es que tenemos un núcleo de personas que estructuralmente están por fuera o al margen y que no importa la recuperación cíclica del mercado laboral, sino o cómo va la economía, que no lo estás recogiendo, y eso cuando lo pensás en perspectiva, naturalmente te lleva a pensar, bueno, cómo se puede hacer, ¿sí? Porque incluso en un contexto de mucho crecimiento como el que tuvimos en 2013, 2012, en todos esos años, donde también hubo políticas como de pinza, es decir, para moderar el crecimiento de los ingresos más altos, levantarlo de los más bajos, vos lograste reducir la pobreza, lograste reducir la desigualdad. O sea, Uruguay recorrió en muy poco tiempo un camino muy, muy importante en términos de reducción de desigualdad, pero hace varios años, mucho antes de la pandemia, eso se estancó y de alguna manera te da la pauta de que hay cosas que justamente pueden tener que ver con este pulmón de personas que estructuralmente está por fuera del sistema y que de alguna manera es algo que seguís como postergándola para adelante, porque de nuevo, la sola dinámica del crecimiento, ¿sí? no te va a permitir que esas personas salgan de esa situación, no va a permitir que la desigualdad se reduzca, y de alguna manera, por más que vos no mires un aumento de la desigualdad en los últimos datos, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de desigualdad, la última información oficial que tenemos es del 2022, porque se publica una vez al año. Y ahí no había una variación estadísticamente significativa entre 2022 y 2021. Estoy apoyándome en los datos de Mauri de Rosa, ¿sí? Pero una cosa que él señala, que naturalmente es lo que deberíamos de ver con más cuidado, es que la encuesta continua de hogares, que es de donde chupamos esa información, es el mecanismo que tenemos, le cuesta cada vez más captar como los ingresos del 1% de mayores ingresos, y de alguna manera puede estar subestimando tanto el nivel de la desigualdad como la tendencia de la desigualdad, ¿sí? Porque Claro, porque ahí cuando hablabas de las políticas de pinzas, ¿no? Decías, bueno, en periodos pasados se tocaba de repente lo de más arriba y lo de más abajo. Claro, le das por los dos lados, ¿no? ¿Qué pasa en este periodo de gobierno en ese sentido? Y bueno, ahí en este periodo de gobierno hemos tenido, por ejemplo, si cuando lo pensás la pinza para arriba, que sería como el IRPF, en este caso con el IAS, de alguna manera vos has tenido medidas que son regresivas. Y que son regresivas incluso a la luz de un gran desafío que tenemos como país, que es básicamente el perfil infantilizado de nuestra pobreza. Entonces vos de alguna manera promoviste una reforma previsional, que no es una reforma de seguridad social, sino que es una reforma previsional. Solamente tuviste innovaciones por el lado de los gastos y no por el lado de los ingresos. Y sobre eso, que de alguna manera se asentaba en un diagnóstico de insostenibilidad financiera del sistema, vos después tomás una medida por el cual justamente al 25% de los jubilados de mayores ingresos le estás reduciendo la carga impositiva. O sea que eso es justamente una medida regresiva que atenta justamente contra ese esquema de pinzas que en su momento había permitido reducir 2/3 de la desigualdad que nos separaba de países avanzados en un periodo muy corto de tiempo. Y en el otro lado... Digo, en el otro lado de esas pinzas, en los sectores que están más sumergidos. Y bueno, ahí lo que pasa tenés también, ahora hay que ver hacia dónde van las negociaciones que están en curso en el marco de la 10ª ronda de negociación general, pero los aumentos no van a ser, son magros, en particular son diferenciados según cómo venía el sector, y de alguna manera esa pinza para abajo también está un poco renga de esa perspectiva. Si pensamos en el déficit fiscal, bueno, algo que era muy criticado en los gobiernos anteriores por el actual gobierno, ¿cómo estamos parados allí? Y bueno, es igual. Cuando vos mirás el último dato, que lo conocimos la semana pasada, lo que ves es que estamos como en un empate, en la misma situación en la que teníamos en el 2019, y eso responde a dos factores. Una reducción de los ingresos públicos. Naturalmente Uruguay este año crecería 0,5, 0,7%, lo cual es muy poquito. Y además hay un aumento de los gastos. O sea que por los dos lados lo que vos tenés es un deterioro que te lleva a la misma situación que tenías en 2019, a pesar de todo lo que fue la campaña en su momento, y después todo el peso que ha tenido discursivamente la regla fiscal. Exacto. Por ende, ¿no? Como un mecanismo que de alguna manera estaba orientado a reducir la discrecionalidad
en el manejo de las cuentas públicas, pero que de alguna manera, hoy lo que estamos viendo es una foto que desde el punto de vista del déficit fiscal es la misma en términos corrientes que teníamos en 2019, y eso supone naturalmente, incluso por la forma en que están contabilizados algunos gastos, desafíos para la administración que viene. O sea que de alguna manera ya partís con menos margen, porque de alguna manera estás con un déficit que cuando lo mirás en términos globales es del 4,4, o cuando lo mirás a nivel de gobierno central y BPS, que es como el agregado que se toma para la regla fiscal, también estás en 4%. O sea que de alguna manera con un incremento, con un aumento de la deuda en relación a los niveles del 2019. O sea que en el área de las finanzas públicas no hay demasiados cambios sustanciales para todo lo que fue la centralidad que tuvo el tema en la campaña y para todo lo que fue la centralidad que tuvo la regla fiscal como mecanismo introducido en la LUC justamente para evitar lo que está sucediendo y que de es alguna algo en manera... lo que todavía se insiste, ¿no? Porque en realidad desde el gobierno cuando uno escucha hablar del déficit fiscal todavía en realidad hablan de un mérito en relación al déficit que hay actualmente. Totalmente, sí, y sobre el cumplimiento de la meta, claro. De alguna manera ahí sí caben un conjunto de críticas atendibles a lo que es justamente ese cumplimiento de la regla, pero no es tal cosa. Los distintos pilares de esa regla, ¿no? Hay un pilar que tiene que ver con un objetivo que es sobre el resultado estructural. El resultado estructural es, el déficit fiscal es egresos menos ingresos, ¿sí? Cuando el gobierno habla de estructural, que es lo que ha estado justamente, lo que dice es, bueno, es la diferencia entre egresos e ingresos, asumiendo que la economía está funcionando a plena... Que está creciendo al 3%, que es como nuestro crecimiento de mediano plazo. Es decir, saca gastos y saca ingresos que son excepcionales. ¿Por qué? Claro. Y bueno, si vos en 2020, que tuviste una pandemia, naturalmente la recaudación se te hace pomada, sí. Y además te aumentan mucho los gastos por subsidios. Entonces, cuando vos mirás estructuralmente, sacarías eso porque son como gastos e ingresos extraordinarios asociados a un fenómeno como la pandemia. Entonces, lo que el gobierno mira es estructuralmente eso, ¿sí? Y había una meta sobre eso que se cambió a mitad de año. O sea, había una meta para este año que a mitad de año se cambió. O sea, eso es tramposo, si se quiere. Y bueno, es parte de las críticas que han sido desplegadas porque de alguna manera es como, bueno, para si la meta de este año la cambiás a... Como no se venía llegando, cambiamos el... Exacto, ese es un primer pilar de la regla. El segundo pilar de la regla tiene que ver con el aumento del gasto real no puede superar el crecimiento potencial. El crecimiento potencial es algo que no observamos, se estima. En particular lo estima el MEF utilizando como insumo lo que le provee lo que se llama el comité de expertos. ¿Sí? Es básicamente la velocidad crucero del país. ¿Cuánto crece Uruguay en el mediano y largo plazo en función de la cantidad de uruguayos que somos, la productividad que tenemos y las inversiones que tenemos? Y eso estaba estimado en 2,1%, ¿sí? Que es justamente la metodología que se utiliza en el MEF, y en los últimos meses cambió a 2,8%. O sea que de alguna manera eso también ha suscitado alguna mirada perspicaz o alguna crítica en torno a, de alguna manera, ese crecimiento potencial por definición no cambia tanto, no cambia 7 décimas, pero de alguna manera si sube de 2,1 a 2,8, lo que aumenta es la capacidad de aumentar el gasto, lo cual desde el punto de vista de año electoral, de alguna manera también te permite por lo menos introducir un manto de dudas sobre, bueno, qué fue algo metodológico, qué fue lo que pasó, qué hizo que de alguna manera el margen para gastar, en este entendido que vamos a entrar justamente en un periodo de típicamente carnaval electoral, claro. Bueno, de alguna manera la regla fiscal es lo que vos dijiste que era, efectivamente te está permitiendo, o es algo que vos podés bypassear, incluso también aumentando el gasto, ¿sí? En la infraestructura, en el asentamiento, por fuera de lo que sería lo que se llama el perímetro de la regla. O sea que hay un conjunto de factores, de críticas que son atendibles y que de alguna manera permiten entender por qué estás en la situación de 2019 cuando todas estas cosas han tenido la centralidad que han tenido y no han sido suficientes para pensar hacia adelante, y de alguna manera le deja poco margen a lo que viene para adelante. Sí, pensaba simplemente, no para ir cerrando, decíamos al principio que el economista Ignacio Muyo dijo, ¿no? La semana pasada en diversos eventos, entrevistas, repitió esta idea de que el próximo gobierno iba a estar en una situación delicada, que no iba a tener mucho margen. En ese sentido, ¿no? Digo, el Frente Amplio viene obviamente que criticando, ya lo hemos escuchado, muchas políticas o falta de políticas en este gobierno, por ejemplo, en lo que decíamos en términos de distribución, ¿no? De cómo se tratan esas puntas de la economía. No va a haber entonces mucho margen sin aumentar el déficit fiscal para poner otras políticas en práctica. Y bueno, es lo que podríamos decir es eso, ¿no? De alguna manera se terminaría el periodo con un déficit similar al que tenías en 2019, y si bien discursivamente vos hacia afuera podés vender, ¿no? En definitiva, cuando termina las calificadoras, vos le decís, mirá, hicimos una reforma previsional, mirá, introducimos una regla fiscal, de alguna manera eso podría llegar a sacar un poco de la presión que quizás había en el 2019. En particular el mundo es muy distinto, ¿no? No es lo mismo un déficit fiscal del 4 en 2019 que un déficit fiscal del 4 hoy en el mundo post-pandemia, donde todo el mundo ha tenido un deterioro, pero de alguna manera las mismas razones que hicieron que fuera tan central en la campaña
van a dejar un poco margen justamente para hacer todo ese conjunto de cosas que de alguna manera tendrían que estar orientadas a atender esos problemas que son estructurales y que afectan la perspectiva de desarrollo. Dijimos, perfil de infantilización de la pobreza, persistencia de la pobreza en una economía que crece más. Naturalmente lo que vamos a ver seguramente cuando termine el periodo, es difícil pensar prospectivamente por todas las cosas que dijimos al comienzo, pero el peso que tienen los salarios en lo que es la distribución, ¿no? Si pensamos en la masa salarial, entendido como la porción de la torta que le toca al trabajo, de alguna manera en estos últimos años ha habido un retroceso del peso justamente de los ingresos de los trabajadores en relación al reparto de la torta. Vamos a ver qué pasa en 2024. Hoy tendrías como una situación donde has tenido un retroceso en lo que tiene que ver con esa distribución, que es simplemente ver, bueno, qué porcentaje del aumento de la torta le toca al factor trabajo, al factor capital, y de alguna manera cómo es la masa salarial en torno al PIB. O sea que... Brevemente, porque ya no nos queda más tiempo, pero nos gustaría preguntarte cómo ves el tema de la influencia que va a tener el gobierno de Milei para nuestra economía. Y bueno, ahí es complicadísimo entender, porque lo puedes abrir por distintas patas, pero todo lo que pensamos ahora en el litoral y todo lo que tiene que ver con esa afectación de la situación, igual, en principio. Y no cambiar, en el corto plazo incluso podría agravarse porque quizás haya una corrección hacia arriba del tipo de cambio en Argentina, y eso naturalmente exacerbaría el diferencial de precios que hace que de alguna manera en todo lo que tiene que ver con el turismo, en todo lo que tiene que ver con el litoral, tengamos un problema. Realmente esta temporada tiene esa situación. De hecho ya lo estamos viendo, o sea, en el tercer trimestre, que es los últimos datos que tenemos, salieron 1.300.000 uruguayos hacia afuera, 1 millón fue en Argentina. Y, o sea, y al revés está pasando lo contrario, están viniendo menos. De hecho, llegan más uruguayos no residentes que argentinos, lo cual también es un cambio en relación a cuando vos miras la historia. Y de hecho cerraríamos 2023 con un saldo negativo en términos turísticos, lo cual para un país como Uruguay también es una anomalía. Y tenés que pensar que todos esos empleos en esos sectores, creo que era el cuarto sector que nos faltaba hoy, era el de restaurantes y hoteles, vienen golpeados por la pandemia. Vienen golpeados por la situación de Argentina y muchas más van a estar golpeados si esa situación se agrava, porque Argentina antes de mejorar va a tener que empeorar. Entonces, de alguna manera, ese conjunto de sectores que han sido sucesivamente golpeados en los últimos 4 años y su panorama no va a cambiar. Eso tiene consecuencias a nivel de actividad, a nivel de distribución, a nivel de un conjunto de dimensiones que son relevantes en una perspectiva. Lo vamos a ver ahora, ya, en la temporada esta. Sí, ahora se está aclarando un poco más el panorama, ¿no? Dentro de lo que puede pasar con Argentina, algunos nombres, capaz que todas las locuras que podían estar sobre la mesa en su momento van moderándose, porque de alguna manera empiezan a aparecer miembros de no institucionalizable, pero sí de la casta, diríamos, ¿no? Está como encastarizado de alguna manera, pero muchas de las cosas que eran más fuertes en su discurso, hoy de alguna manera incluso la dolarización. Entonces, de alguna manera es complicado pensar en los próximos meses, pero sí sabemos que un ajuste fiscal tiene esas consecuencias y que de alguna manera en Argentina la situación va a tener que empeorar antes de empezar a mejorar, y eso naturalmente es una tragedia por los vecinos y en particular es una tragedia por todos esos sectores que están afectados y que van a seguir afectados. Germán de Agosto, economista, muchísimas gracias por estar acá. Gracias.